Hola chicos, sean bienvenidos al Mioverso del Saber, el rincón donde la curiosidad ronronea y la historia es contada. Hoy tenemos un tema que muchos creen dominar, pero no es tan simple como parece. ¿Qué hace realmente un historiador? ¿Solo memoriza fechas? ¿Es un detective del pasado acaso? La historia es mucho más profunda que una línea del tiempo. Detrás de cada dato hay seres humanos, decisiones, errores y dudas. Y detrás de todo este enorme rompecabezas hay alguien tratando de entenderlo, el historiador. Y para eso tenemos a nuestro invitado de honor, Mark Bloch, con su libro Apología para la Historia o el oficio del historiador. Pero antes de entrar en sus ideas, creo que vale la pena conocer quién fue Mark Bloch, porque su vida es tan apasionante como sus libros. Entonces, iniciemos. Marc Bloch nació en Francia en 1886, en una familia profundamente ligada al mundo académico. Su padre era historiador, así que el interés por el pasado lo acompañó desde niño. Bloch estudió en algunas de las mejores instituciones francesas y muy pronto se convirtió en uno de los historiadores más brillantes de su generación. Pero lo que hace realmente especial no es solo su inteligencia, sino su manera de entender la historia. Mientras que muchos historiadores se enfocaban únicamente en ver reyes, batallas o fechas, Bloch proponía algo revolucionario. La historia también debía estudiar a las personas comunes, sus creencias, sus miedos, incluso su vida cotidiana. Esto va a dar origen a la famosa escuela de los anales, una de las corrientes historiográficas muy influyentes del siglo XX. Además, Bloch no fue solo un académico, sino que participó en las dos guerras mundiales como un soldado francés. Vivió el miedo, la violencia y la incertidumbre, y todo eso, claro, marcó profundamente su manera de pensar la historia. De hecho, su libro, del que vamos a hablar hoy, Apologías para la Historia, están las ideas que estamos explicando en este video. Lo escribió durante esta Segunda Guerra Mundial, mientras reflexionaba sobre la importancia del pensamiento crítico en tiempos tan oscuros. Pero, desafortunadamente, su vida terminó trágicamente. Bloch era judío y formó parte de la resistencia francesa contra los nazis. En 1944 fue capturado y ejecutado. Tenía tan solo 58 años. Su muerte fue una pérdida enorme para la historia, pero sus ideas sobrevivieron y transformaron por completo la manera en que entendemos hoy el pasado. Gracias a él, hoy sabemos que la historia no es solo un archivo, sino una herramienta para comprender al ser humano en toda su complejidad. Entonces, dentro de este libro, ¿cuál era el objetivo del Marc Bloch? Tenemos que Bloch va a escribir su obra para explicar que la historia no es una simple colección de fechas. Su objetivo es mostrar que la historia es una disciplina científica que estudia a las personas en el tiempo, sus acciones, pensamientos y formas de vida. Además, señala que nosotros como historiadores tenemos errores comunes que cometemos al estudiar historia. ¿Cómo cuáles son? Tenemos el problema de los orígenes, el creer ciegamente en los testimonios y pensar que el pasado y el presente no tienen ninguna relación. Es por eso que el autor busca que entendamos la historia como un método riguroso para comprender a la sociedad. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la historia? El autor responde, sirve para entender el presente, pero además dice algo todavía más fuerte, la historia es legítima, es decir, tiene derecho a existir como ciencia, aunque no fuera del todo útil. Su legitimidad viene de su método, su rigor y su porta al conocimiento humano. La historia no inventa, la historia investiga.
El historiador analiza fuentes, busca pruebas, cuestiona documentos y compara datos. Por eso, la historia es una ciencia humana. Estudia a las personas a través de métodos críticos y sistemáticos. Bloch también nos va a hablar del tiempo histórico. Y uno de los retos más grandes de la historia es ese, el tiempo. Porque las sociedades cambian. Lo que hoy parece normal, antes pudo ser un escándalo. Lo que hoy es raro, antes pudo haber sido lo más común. El tiempo histórico es movimiento, transformación constante. Esto obliga al historiador a no juzgar el pasado con ojos modernos. Vamos a hablar del tema inicial que toca Bloch, el problema de los orígenes. ¿Qué significa esto? A veces creemos que si encontramos el origen de algo, ya lo entendemos, pero Bloch dice que eso es un error. Los orígenes no explican completamente un fenómeno, solo nos dan un punto de partida. Fijarse únicamente en el inicio simplifica demasiado la realidad y no lo comprende en su totalidad. El autor también nos muestra que para estudiar historia necesitamos el presente. Nuestras dudas actuales son las que nos llevan a preguntar por el pasado, pero al mismo tiempo es el pasado el que nos ayuda a entender el presente. Es una relación de ida y vuelta. El presente ilumina el pasado y el pasado va a iluminar a nuestro presente. Otro punto importante que el autor nos dice a considerar para ser un buen historiador es la observación. A diferencia de un científico que observa un experimento, el historiador no ve el pasado directamente, solo lo conoce a través de fuentes. Hablamos de documentos, cartas, objetos o testimonios, y esas fuentes ya vienen filtradas por la percepción de las personas que las hicieron en su momento. Es por eso que Bloch nos habla del valor de estos testimonios que tenemos. Los testimonios son la base del trabajo histórico. A partir de ellos, el historiador reconstruye los hechos, estudia mentalidades y va a ordenar los sucesos. Estos no llegan a ser de todo perfectos, pero sin ellos la historia sería imposible. Nos dan un gran panorama para poder entender qué fue lo que pasó. Y es así que nos pregunta, ¿qué es en realidad un testimonio? Bueno, el autor nos dice, va a ser cualquier medio que nos transmite información sobre el pasado, ya sea un archivo, un diario, una fotografía, una entrevista, un objeto antiguo. Todo lo que cuente algo sobre otra época puede llegar a ser un testimonio. Pero para poder discernir de lo que es real o lo que no, tenemos que tener ayuda de nuestro sentido común. El sentido común puede ayudar a identificar cosas sospechosas, pero también puede engañarnos, porque lo que hoy parece lógico, antes no pudo serlo. El historiador debe usar el sentido común, pero de forma crítica. Es por eso que hay que tener autenticidad en un testimonio. ¿Cómo es que podemos saber eso? Tenemos que preguntar primero, ¿el documento es real o es una falsificación? Pero incluso si es auténtico, eso no significa que todo lo que dice pueda ser verdad. La autenticidad es solo el primer paso. También nos habla acerca de la veracidad del contenido. La veracidad se analiza viendo el contexto, qué era lo que creía la gente, qué era lo que creía que sabía, qué era posible o no en ese momento. Un testigo puede equivocarse, exagerar o interpretar mal lo que vio. Incluso un documento falso puede tener valor histórico, porque revela creencias de su época. Como hemos visto a lo largo de este video, la historia es mucho más que fechas. Es una ciencia que usa fuentes, analiza contextos y cuestiona testimonios, y estudia a los seres humanos a través del tiempo. Y
Gracias a Omar Bloch entendemos que la historia no es solo pasado, es también una herramienta para comprender nuestro presente. Y terminaré con una pregunta que le hizo Omar Bloch a su papá. Entonces, ¿para qué sirve la historia? Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te gustaría investigar.